Para comenzar dándoles ahí unos segundos para que ustedes puedan pensar si ustedes tienen cierta cantidad de dinero para invertir, la cual puede ser alta, media o baja, en qué utilizarían ustedes ese dinero o en qué lo invertirían, qué parte de la bolsa de valores y sobre todo en mercados OTC podemos iniciar una cuenta con un monto muy bajo relativamente, ¿verdad? Entonces igual lo vamos a poder conversar más adelante respecto a cuáles son esos montos. Entonces, una vez ahorita ustedes ya pensaron en qué pudieran invertir, quisiera hacer la diferencia entre lo que es ahorro y lo que es inversión. Fíjense que cuando estamos hablando de un ahorro, básicamente ese ahorro es o se constituye en diferir un gasto para el futuro. Es decir, no vamos a gastarnos el dinero hoy, lo vamos a meter en una cuenta, por ejemplo, de un banco donde vamos a ganar una tasa de interés muy baja que escasamente logra compensar a lo que se constituye la inflación y para poder posteriormente en determinado momento del tiempo utilizar ese dinero que a través de esa tasa de interés con buena suerte no perdió muchísimo su valor adquisitivo o su poder adquisitivo y pues en ese momento podemos utilizarlo, podemos gastar. Eso es básicamente un ahorro. Luego, inversión, por el contrario, inversión es tomar cierta cantidad de dinero, la cual esperamos que nos pueda dar un retorno que vaya bastante más allá que la tasa que nos puede dar ese banco, de ejemplo que estoy utilizando ahorita, de tal manera de que podamos obtener un retorno que vaya más allá de la pérdida del poder adquisitivo que pueda tener nuestra moneda o la moneda en la cual estamos invirtiendo. Entonces, sí es bien importante que tengamos claro que el ahorro no es lo mismo que la inversión y básicamente de lo que vamos a estar conversando acá es de opciones de inversión. Dicho esto, entonces, y ahora que ustedes ya pensaron en qué opciones de inversión podrían tener, por acá les pongo algunas de ellas. ¿Cuáles pudieran ser esas opciones de inversión? Una pudiera ser tomar nuestro dinero y llevarlo a un banco y allí en ese caso, pues tomar por una opción que pudiera ser, por ejemplo, un certificado a plazo, de tal manera que con ese certificado a plazo pudiéramos obtener cierto monto que por supuesto vaya a ser bastante más alto que una cuenta de ahorro normal, que como les decía hace un rato, una cuenta de ahorro escasamente nos va a permitir mantener el valor del dinero a través del tiempo, porque este pierde su poder adquisitivo, como todos ustedes perfectamente bien lo saben. Entonces, una opción pudiera ser invertir nuestro dinero en ese banco en un certificado a plazo, el cual pues por sus propias características nos van a pedir cierto monto mínimo, nos van a pedir que también invirtamos el dinero por cierta cantidad de tiempo y si sacamos el dinero en determinado momento, pues sabemos de que vamos a obtener una penalización del banco por estar sacando ese dinero. La otra opción pudiera ser invertir en bienes raíces, es decir, comprar una casa, la cual pretenderíamos vender después de cierta cantidad de tiempo y que en ese tiempo a través del cual nosotros seamos los dueños de la casa, pues obtener un retorno que pudiera ser muy bien y perfectamente a través de, por ejemplo, una renta. Por supuesto, asociado con eso hay ciertos gastos como el pago de impuestos, el pago de las remodelaciones que se tienen que hacer y por supuesto el mantenimiento, pintura, tuberías, etcétera, que hay que estarle haciendo para que cada vez que tengamos un nuevo inquilino, el inquilino esté contento con el estado de la casa y esté consecuentemente dispuesto a pagar cierta cantidad de alquiler por esa casa. Otra opción pudieran ser emprendimientos, ¿sí? Es decir, vamos a poner un negocio, el cual pues dependerá de los conocimientos y gustos que cada quien que ustedes tenga, así el emprendimiento que ustedes inicien. Por supuesto, los montos para iniciar un emprendimiento no necesariamente son bajos, sobre todo hoy por hoy que las dinámicas de las industrias han cambiado dramáticamente, de tal manera que pues debemos de pensar en qué negocio pudiéramos invertir. Y otra opción que seguramente ustedes ya la pensaron cuando les di los segundos para que lo pensaran era invertir en la bolsa de valores. Entonces, ahorita que están ustedes pensando en estas opciones de inversión o en algunas muchas otras que seguramente se les ocurrieron, quiero que piensen en cuáles pudieran ser estos criterios de decisión. Es decir, si yo tengo en este momento para invertir X cantidad de dólares o de euros o de la moneda que ustedes utilicen, ¿cuáles van a ser los criterios que me van a permitir saber en cuáles de estas opciones de inversión voy a meter mi dinero o voy a invertirlo?
Entonces, una opción que seguramente ya se les ocurrió a todos ustedes es la rentabilidad. Es decir, voy a invertir en aquellas opciones de inversión que me den la mayor rentabilidad posible. Es decir, por cada dólar que yo invierto, ¿cuántos centavos voy a estar obteniendo a través del tiempo? Eso es lo que conocemos como el retorno sobre la inversión. En ese sentido, pues por supuesto, es muy probable que ustedes ya en este momento estén diciendo, bueno, la opción de invertir en los bancos de repente no es tan interesante. Ahí de repente nos van a estar dando una tasa no tan alta, a pesar de que el riesgo pues es relativamente bajo. Y de hecho el riesgo es otro de los criterios que debemos de tomar en consideración al momento de hacer una inversión. Y de nuevo aquí piensen ustedes en cuál es la rentabilidad y el riesgo que cada una de estas opciones nos pueden dar. De tal manera de que a pesar que no hemos hablado hasta ahorita de cuál es el retorno que puede dar la bolsa de valores, ustedes ya pueden comenzar a valorar cuál pudiera ser ese retorno potencial y adicionalmente también ustedes pudieran comenzar a valorar cuál es el riesgo. Y de hecho, parte de lo que vamos a estar conversando en nuestra próxima sesión es cómo desarrollar un sistema de trading para que en el momento que tomemos la decisión de invertir en bolsa de valores podamos minimizar nuestro riesgo. Otra opción adicionalmente a la rentabilidad y el riesgo es la liquidez. Imagínense ustedes, hoy por hoy ustedes pueden tomar la decisión de invertir en un certificado de depósito a plazo fijo, como dijimos en el caso de un banco, pero sabemos que si invertimos a 6 meses y queremos irlo a sacar mañana, nos van a penalizar. De la misma manera, imagínense si invertimos en bienes raíces y compramos una casa con el objetivo de poder alquilarla como una inversión. Sabemos que si mañana queremos vender la casa, la posibilidad que mañana mismo podamos venderla es muy remota. Más que remota, incluso es muy probable que ni siquiera en el próximo mes ni en el próximo trimestre. Nos va a llevar cierta cantidad de tiempo. Es decir, la liquidez de una casa pues no es tan rápida, ¿verdad? Igual un emprendimiento, si desarrollamos un emprendimiento, pues el vender acciones de ese emprendimiento o vender el negocio en marcha como tal, pues no es una situación fácil. Luego otra opción muy interesante u otro criterio más bien que debiéramos de tomar en consideración es la diversificación, es decir, ¿qué tanto puedo yo diversificar mi riesgo? Y acá estamos ya hablando de algunas técnicas para poder minimizar el riesgo. Entonces, imagínense ustedes, si quisieran minimizar o distribuir su riesgo a través de la diversificación, en bienes raíces significaría de que debiéramos de comprar por lo menos cierta cantidad de casas, locales, apartamentos o departamentos, de tal manera de que, pues, si en algún momento determinado se nos vacía o se nos va el inquilino de una casa, pues tengamos otra casa que sí nos está generando cierto flujo de efectivo, de tal manera que pues nuestra inversión no se quede totalmente parada. De la misma manera, si pensamos en un emprendimiento, imagínense, invertimos en un negocio. ¿Qué pasa si ese negocio por alguna razón se estanca? O si por alguna razón nace allí el Uber de ese emprendimiento, nos pudiéramos quedar en determinado momento sin ingresos, ¿verdad? Entonces, de tal manera que si quisiéramos diversificar en nuestros emprendimientos, pues eso significaría que debiéramos de tener 3, 4, 5 distintos negocios diferentes, de tal manera que pues pudiéramos estar blindados o diversificados ante ese riesgo que ellos tienen. Y así pues pudiéramos ir pensando en otros criterios y no sin antes pensar en qué pudiéramos hacer en términos de rentabilidad, liquidez, riesgo y diversificación desde la perspectiva de bolsa de valores. Fíjense que la bolsa de valores ya vamos a hablar más adelante de los retornos que se han obtenido, pero imagínense ustedes qué pasa si yo les digo a ustedes que a través de la bolsa de valores pudiéramos obtener un retorno anual y el cual es comprobado, no me lo estoy inventando, de alrededor del 10% anual si invertimos en un índice y ese 10% anual es en dólares, ¿verdad? Por supuesto, ese es un retorno pues, que pudiéramos pensar como bajo. Sin embargo, ya de entrada eso es más alto de lo que nos puede dar cualquier certificado de depósito de un banco. Y vamos a ver de qué formas podemos desarrollar o conseguir retornos muchísimo más altos que eso. De nuevo, disminuyendo el riesgo con una opción que es súper líquida. ¿Qué significa eso? Si nosotros hoy invertimos, por ejemplo, en una acción de Apple, me lo estoy inventando, y al final del día queremos venderla, podemos estar seguros que podemos liquidarla y podemos vender esa acción de Apple. No nos la vamos a sacar en nuestra bolsa si nosotros queremos venderla.
sea hoy al final del día o mañana o dentro de un mes, va a haber alguien que la va a querer comprar. Igual si tomamos la decisión de comprar un barril de petróleo, pues igual no vamos a tener ningún momento, ninguna pena de que no, o preocupación de que no lo vamos a vender. Eso es algo totalmente líquido. Ya vamos a hablar del volumen que se maneja a diario en los mercados financieros y van a ver ustedes porque estoy diciendo que eso es totalmente líquido. Adicionalmente, desde la perspectiva de diversificación, también nosotros podemos invertir, por ejemplo, en CFDs de acciones y dentro de esos CFDs de acciones podemos invertir en empresas de tecnología, podemos invertir en empresas que están en el sector de banca, podemos invertir en el sector de empresas que son de manufactura, etcétera, de tal manera que con eso podemos diversificar nuestro riesgo y adicionalmente también podemos invertir en distintos tipos de instrumentos. ¿Qué significa eso? Podemos invertir en CFDs de acciones, también podemos invertir en índices, pero también podemos invertir en metales y también podemos invertir en energía, por ejemplo. De tal manera que con eso podemos tener una cartera totalmente diversificada, de tal manera de que podemos minimizar nuestro riesgo. Entonces, dicho eso, pues podemos pensar entonces de que podemos desde la perspectiva de los criterios que hemos conversado, pues tener muy buenas opciones para obtener una buena rentabilidad con una muy alta liquidez, diversificándonos de tal manera que podamos minimizar nuestro riesgo.